He aquí que estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo, amén. El anhelo de Dios, hermanos, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hermano, es tener comunión con nosotros. Lo podemos ver, hermanos, en Génesis con Eva y con Adán, las visitas que les hacía. Después vemos, hermanos, en el tabernáculo de Moisés, hermano, también cómo Dios buscaba estar cerca, hermanos, de su pueblo. Después lo podemos ver, hermano, en el tabernáculo de David. Y al final, hermano, lo vemos en Jesús, cómo viene a este mundo, hermanos, con el propósito de reconciliarnos, hermanos, con nuestro Padre, amén. Entonces el deseo de Dios siempre ha sido, hermano, estar cerca de nosotros. Leímos en el Salmo, hermanos, cómo Dios busca estar, hermano, con algunos de nosotros, y dice que es con aquellos que tenemos temor, pero no es ese temor, hermano, al cual nos da miedo, al cual tememos, sino es ese temor, hermanos, reverente de a quien amamos, de a quien no queremos enfadar, de a quien no queremos molestar, de a quien no queremos, hermano, que se sienta mal por nuestra causa, amén. Es ese temor de que se sienta amado por nosotros, porque Él, hermano, es lo mismo que busque nosotros, amén. Entonces vemos en Apocalipsis lo que dice, estoy a la puerta y llamo, amén. Pasamos, hermanos, un tiempo difícil, hermano. Muchas personas estaban desesperadas en sus casas, hermanos, amén, encerradas, sobre todo las personas muy mayores, hermanos, amén. Pero la mayoría de nosotros, hermano, por largo tiempo estuvo pasando tiempo en casa, amén. No sé yo qué haríamos cada uno de nosotros, hermano. Muchos aprovechamos para hacer cosas que nunca habíamos hecho en nuestra casa. Pero una de las cosas más grandes, hermano, que yo pensaba cuando no podía estar en los servicios aquí, hermanos, amén, era el deseo, hermanos, yo decía, de que estés aquí, así como has estado en la iglesia cuando estamos ahí todos reunidos, de que se manifieste tu presencia, amén. Necesitamos mucho, hermano, que el Señor visite nuestras casas. La casa más grande y la que verdaderamente quiere visitar el Señor somos nosotros mismos, hermano. Nosotros somos el nuevo tabernáculo que el Señor tiene para morar, pero también necesitamos que visite nuestra casa, hermanos, hablando no de las paredes, hermanos, sino de aquellos que moran con todos nosotros. Y vamos a estar viendo algunas casas, hermano, que el Señor visitó. Vamos a ir a Lucas capítulo 19. Ya está ahí en Lucas capítulo 19. La primera casa, hermano, que vamos a estar viendo es la casa, hermanos, de Zaqueo, amén. ¿Sí sabe quién era Zaqueo? ¿Sí recuerda quién era Zaqueo? ¿Qué era? Era cobrador de impuestos, hermano, pero no solo era cobrador de impuestos, hermano, era una persona corrupta, hermanos, amén. Entonces, cuando va Jesús a la casa de Zaqueo, bueno, Zaqueo, él se subía allá a un árbol y para que lo vea porque era bajito, y el Señor Jesús lo ve y le dice, bájate, vamos a tu casa. ¿Qué iba a encontrar Jesús en esa casa, hermanos? Robo, mentiras, estafas, de todo, hermanos, amén. Y sin embargo, Zaqueo, hermanos, estaba esperando que Jesucristo fuera a su casa, amén. Muchas veces, hermano, nosotros no queremos acercarnos, hermanos, a la presencia del Señor porque nos sentimos a lo mejor como Zaqueo. Pero fíjese cómo Zaqueo hizo todo lo contrario. Zaqueo invitó a Jesús a su casa a pesar de que sabía, hermanos, lo que estaba sucediendo, amén. Nosotros cuando estamos mal, hermano, cuando andamos mal, en lugar de huir, hermano, lejos del Señor, lejos de su iglesia, lejos de su presencia, hermano, debemos de hacer lo que Zaqueo. Debemos de buscar llamar la atención de Dios, hermano, y invitarlo a nuestra casa. ¿Por qué, hermano? Porque fíjese, aquí es un poquito al contrario. Nosotros cuando vamos a recibir una visita, hermanos, nosotros limpiamos la casa y la arreglamos para que la visita llegue. Pero cuando Jesús llega, hermano, es al revés. Si la casa está sucia de algo que nosotros no hemos podido limpiarla, hermanos, la presencia del Señor la limpia, amén. Si me lee por favor el verso 8, hermanos, de ahí de Zaqueo. Uh-huh. Uh-huh.
¿Se fija? Para que invite a su casa, hermano, no necesita ser una persona perfecta. Necesita, hermano, ser consciente de lo que ha estado haciendo. Y no importa el pasado, sino que está usted dispuesto a hacer de aquí en adelante. Amén. Forzosamente, hermano, quien nos acercamos a Jesús, tenemos que entender que al acercarnos a su presencia y al traerlo a nuestra casa, hermano, vamos a sufrir un cambio drástico. Amén. Quien viene a la iglesia, quien ha recibido a Jesucristo en su corazón, pero quien, hermanos, no ha tenido ningún cambio, muchas gracias, no puede, hermanos, no puede ser que se haya encontrado, hermano, con Jesucristo, porque quien nos encontramos con Jesucristo, hermano, sufrimos un cambio drástico, amén, en nuestras vidas. Zaqueo aquí, hermano, para atrás fue un ladrón, hermanos, pero de aquí para adelante dice, estoy dispuesto. O sea, se estaba arrepintiendo. Estoy dispuesto a hacer de aquí para adelante todo esto, hermanos, amén. Invite a Jesucristo a su casa. Y si hay corrupción, y si hay cosas, hermano, que usted cree que no van de acuerdo a la santidad de Dios, Él va a quitar todo eso si usted está dispuesto a que lo quite, amén. ¿Qué encontró, hermanos? Se encontró condenación en esa casa. ¿Y con qué se quedó, hermano, esa casa? Con salvación. Amén. No importa cómo estemos, sino que estemos dispuestos a hacer desde que el momento que Jesucristo se acerque a nosotros, porque donde hay condenación, Jesucristo deja salvación. Vamos a ver, hermanos, la próxima casa. Van a ser varias casas. Gloria a Dios. Vamos a ir a Lucas 8 y vamos a ver la casa de Jairo, hermanos. Amén. Este Jairo, hermanos, amén, ahí usted tiene su escritura. Este Jairo, hermanos, era un principal de la sinagoga y él también invita a ir a Jesús a su casa, hermanos. En la casa de Jairo, ¿qué hay, hermano? En la casa de Jairo hay enfermedad. Él busca a Jesucristo porque su niña, hermanos, está muriendo, amén. Todavía iba en camino, hermano, cuando le dicen, la niña ya murió, ya no molestes al maestro, ya la niña ya murió. Y ¿sabe qué? Jesucristo le dice, no, vamos. Amén. Y llega Jesús, hermano, y la niña resucita. A veces en nuestras casas, hermano, hay muerte ya de muchas cosas. Hay muerte de relaciones, hay muerte de finanzas, hay muerte de fe, hermano. Muchas veces nuestra fe se va muriendo poco a poco, amén. Muchas veces, hermano, nuestras ilusiones, nuestros sueños que nosotros tenemos, hermano, van muriendo poco a poco. Y por la desilusión, hermano, a lo mejor no nos acercamos a Jesucristo porque a veces hasta pensamos, hermano, que Jesucristo o que Dios es el mismo culpable, hermano, de lo que estamos nosotros pasando, que Él no quiere que nosotros estemos bien, que a lo mejor nos está corrigiendo por alguna situación y pues que es normal que esté pasando eso, hermanos, amén. Pero quizá debemos de hacer lo que Jairo y llevar, hermano, a Jesucristo a nuestra casa. En la casa de Jairo, hermanos, había muerte, amén. ¿Y qué deja Jesús, hermano? Deja resurrección. Amén. Porque esa niña no muere, esa niña es levantada. Entonces, si hay muerte en nuestra casa, si sabemos que nuestros hijos o nos están diciendo, ya tus hijos ya no, ya olvídate, ya se perdieron, ya están mal, ya no tienen remedio, esta situación ya no tiene remedio, esta enfermedad, te vas a morir. Pero Jesucristo cambia las cosas, hermano. Jesucristo cambia todo. Ahora vimos un principio en el Salmo, dice, aquellos que le temen, amén. Siempre debemos de tener presente eso, hermanos. ¿Y qué es el temor, hermano? Reverente hacia Dios, y no es la obediencia. Si nosotros tenemos obediencia, hermanos, nosotros vamos a recibir esa visita del Señor. Y esa visita del Señor, aunque algo esté muriendo, hermano, eso va a recibir, hermanos, amén, resurrección de parte de Jesucristo, amén. Vamos a ver, hermanos, otra casa, hermanos. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Ahí, hermanos, podemos ver la casa, hermanos, de un fariseo que se llama Simón. Ese Simón
invita a Jesucristo, hermano. Se dice que cuando tenían como tradición, hermano, que les dieran agua para lavarse los pies, para lavarse las manos, que los ungieran con aceite, hermano, como invitados, que los besaran, hermano. Se usaba el ósculo santo, amén. Y nada hizo el fariseo, hermano, nada de hizo el fariseo. Llega una mujer pecadora, hermano, se sienta a los pies de Jesucristo, amén, y empieza a llorar, hermanos. Más bien no se sienta, se postra. El otro día estuvimos viendo de qué manera, hermanos, amén. Se postra a los pies de Jesucristo, empieza a llorar tanto, hermano, que empieza a lavar los pies de Jesucristo. Empieza a ungirlos con perfume, a secarlos con su cabello, hermano, amén. Y el fariseo, pensando, dice: si de veras fuera profeta, supiera quién es la clase de mujer que está haciendo eso. Y Jesucristo, hermano, que todo lo sabe, le responde, aunque él no esté. Allí en Mateo capítulo 8, hermano, vamos a encontrar la casa de Pedro, hermanos, amén. En la casa de Pedro, hermanos, lo que había era enfermedad, amén. Estaba la suegra de Pedro postrada, hermanos, en una cama, dice que tenía mucha temperatura. Y llega Jesucristo, hermano, y la sana, amén. Y dice que inmediatamente la mujer, hermano, se levanta a servirlo. Amén, se levanta a servir a todos. Entonces, en su casa, ¿qué hay? Ahorita en muchas casas, hermanos, hay enfermedad. Y la palabra de Dios, hermano, dice que por sus llagas somos sanados, amén. Entonces, si él encuentra enfermedad en una casa, hermano, viene a sanidad. La suegra de Pedro inmediatamente se levanta. Y usted dice: no, pero si siguen habiendo muchos enfermos, está la voluntad soberana de Dios, hermanos, amén. Pero la fe, hermanos, en nosotros hace grandes cosas. La palabra de Dios dice: conforme a tu fe, amén. Entonces, si va a nuestra casa, ¿encontrará la suficiente fe, hermano, para dejar sanidad en nuestra casa? ¿Por qué viene la fe, hermanos? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, si va a nuestra casa, deberíamos estar bien preparados, hermano, con haber escuchado la palabra de Dios, porque necesitamos, hermano, que esa sanidad, hermanos, amén, sea en nuestras casas. A veces no, hermano, solamente de nuestros cuerpos, a veces de nuestro corazón, hermano, a veces de nuestra alma. Necesitamos esa sanidad del Señor, amén. Gloria a Dios. Vamos a Lucas capítulo 7, por ahí por el verso 6, hermano, y ahí encontramos otra casa. Allí encontramos la casa del centurión, hermanos, amén. Este centurión, hermano, manda a unos de la sinagoga y le dice: vayan, traigan a Jesús, porque tengo a un criado que yo amo, que está muy, muy grave, está muy enfermo. Pero ya cuando va llegando Jesús a la casa, este hombre le dice: no llegues, porque mi casa es indigna. Vaya a ver usted qué había ahí, hermano. No es clara la situación. Solamente sabemos que el cinturón dice: no llegues, porque mi casa no es digna de ti.
Pero luego, después de decirle esto, le dice: pero tú manda que se haga, yo también soy hombre que tengo personas sujetas a mí, solo les mando que hagan y hacen. Y yo sé que si tú ordenas, mi criado va a ser sanado. ¿Y qué encuentra Jesús ahí, hermanos? Fe. Allí encuentra Jesús fe. ¿Qué va a encontrar Jesús en tu casa? Ok, va a encontrar fe, muy bien. Vamos a la sexta casa, hermanos, y vamos a Lucas 10 por el verso 39. De esta casa, hermanos, se habla muchísimo porque era una de las casas preferidas de Jesús. Era la casa donde vivía, hermanos, su amigo Lázaro, su amiga María y su amiga Marta. Y de esta casa, hermanos, siempre se habla que Marta es la fuera de lugar. Yo creo que no, hermanos, amén. Hacen falta las Martas y hacen falta las Marías. Simplemente Marta, hermanos, estaba obrando fuera de lugar, amén. Hay tiempos para todo, fuera de tiempo, amén. Hay tiempos para todo en la vida. Pero aquí, hermanos, llega Jesús, hermanos, amén. Y estaba una sentada a sus pies y la otra, ¿qué andaba haciendo, hermanos? Muchos quehaceres, andaba buscando servirla, amén. Hermanos, el venir a Cristo es solamente, hermano, estar aquí sentados en la iglesia adorando, llorando. También necesitamos de qué, hermanos, de servir, amén. Entonces, ¿qué encuentra Jesús en esa casa, hermano, entre Marta y María? Encuentra equilibrio. Es lo que debería de encontrar en muchas de nuestras casas, hermanos, amén, equilibrio, porque encuentra adoración y encuentra servicio. Encuentra devoción, pero también encuentra servicio. Ahí las acomodamos como un, hermanos, amén. Y es lo que encuentra, equilibrio. No podemos todo el día adorar ni todo el día servir, porque si somos nada más Marías, estamos mal, y si somos nada más Martas, estamos también mal, hermanos, amén. No podemos, no debemos. Lo que debe de encontrar Jesús en nosotros y en nuestra casa, hermanos, amén, es servicio y adoración y devoción. Gloria a Dios. Vamos a una casa más, hermano, y esta está en Mateo 26. Por el verso 57, hermanos. Encontramos la casa de Caifás, hermano. Amén. Caifás, la casa de Caifás fue donde Jesucristo fue llevado, hermanos, amén. Inmediatamente fue aprendido. ¿Qué encontró Jesucristo en esa casa, hermano? En esa casa encontró burla, en esa casa encontró vituperio, en esa casa, hermanos, encontró traición. ¿Quién lo traicionó en esa casa, hermanos? Pedro. Pedro lo traicionó, Pedro lo negó, hermanos, amén. ¿Qué encontraría en nuestra casa, hermanos? ¿Habrá casas así, donde Jesucristo encuentre todo eso? Las hay, hermanos, y a lo mejor usted está diciendo en los incrédulos. ¿Quién sabe, hermanos? Amén. Pedro no era incrédulo, amén. Pedro no era incrédulo y sin embargo, hermanos, lo negó. A lo mejor me fui muy a la carrera, hermanos, amén, pero yo les quiero volver a preguntar y quiero que usted medite. ¿Qué encontraría Jesús en su casa? ¿Encontraría despropósito? Muchas veces, hermano, cuando estamos pasando por una situación difícil en nosotros mismos o en nuestra familia, hermanos, empezamos a preguntarnos: ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios mientras nosotros estamos sufriendo, mientras estamos pasando por un problema, por una crisis, por una situación, hermanos? Y en ese momento le estamos atribuyendo despropósito a Dios en nuestras vidas. Estamos diciendo: ¿qué está haciendo? Si Él estuviera de veras conmigo, esto no estuviera sucediendo. Y es cuando lo negamos, es cuando hablamos mal de Él, hermanos, amén. Es cuando Él recibe vituperio, cuando en lugar de recibir, hermanos, amén, adoración, recibe cuestionamientos de nuestra parte. Esta es la última casa, hermano, que estamos viendo.
En mi casa hay blasfemia para el Señor, de parte mía, de parte de mi familia, de parte de mi vida. A veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, pero con nuestra vida estamos blasfemando al Señor. Yo escuchaba, hermanos, una historia muy chistosa, hermano, que ni corresponde a nosotros, pero la contaba mi mamá cuando yo era niña y decía que un día una persona fue a un templo y le dijo al Señor: visítame, te voy a estar esperando en la casa. Y el Señor le contestó y le dijo: sí, te voy a visitar. Y fue y le tocó, hermanos, y iba de una manera y como un personaje, y le dijo: vete porque estoy esperando al Señor. Y luego fue de otra manera y le tocó también y le dijo: vete porque estoy esperando al Señor. Y luego fue una tercera vez de otra forma y también le dijo: vete. Y luego ya no sucedió nada. Y va otro día al templo y le dice: ¿por qué no fuiste? Te estuve esperando. Dijo: fui 3 veces y no me recibiste. La palabra el día de hoy, hermanos, en Apocalipsis dice: estoy a la puerta y llamo. El Señor está a la puerta, hermanos. Nosotros creemos que este texto es para las personas incrédulas. No es para ellos, es para nosotros. El Señor está tocando tu puerta, el Señor está tocando tu casa. El Señor quiere que lo recibas con fe. El Señor quiere que lo recibas en tu casa con adoración. El Señor quiere que sanes. El Señor quiere que te sientas libre de esas cargas. Pero si tú no le abres la puerta, si has estado en tantos afanes y solo has sido Marta y no María, es difícil que percibas la presencia del Señor. Ponte de pie, vamos a adorar un momento al Señor.